Saludos a todos, muy buenas y bienvenidos a Madridismo al Día. Victoria del Real Madrid 70-59 frente a Reta Bilbao Basket en un día donde hemos confirmado con esta victoria que vamos a ser primeros, algo que casi que era más que evidente, y donde cabía un poquito ver cómo después de 11 días de parón estaba el equipo a nivel físico, a nivel de oxígeno, a nivel de aire, en un día donde Tavares no fue convocado, Pablo Laso está tomando líneas de precaución con el pívot caboverdiano, y en un día donde pudimos ver por ello mucho a Vincent Poirier, le pudimos ver casi unos 30 minutos al pívot francés, que fue de lo más destacado a título individual, junto a JC Carroll, también Fabián Caser, que jugó bastantes minutos. Bueno, un partido donde a nivel coral distintos elementos sumaron, pero en un partido bastante gris, no solo del Real Madrid, sino también del conjunto de Alex Mumbrú, que por algo está peleando por no descender, porque es un equipo sumamente limitado. El partido empezaba muy bien para el Real Madrid, muy mal por ellos, muy bien defensivamente, ellos con muy poca cuota de talento para generarse sus propios tiros, con un Jaylen Brown que no estuvo en modo líder, con un Baldwin que está muy solo en lo que es en la zona de interiores, y con Ziskowski como elemento también añadido, pero muy poquito que rascar en el conjunto bilbaíno. En el Real Madrid, pues lo que pasa muchas veces, ¿no? Cuando consigues parciales muy activos, de más 20 puntos, cerrando la primera parte, gracias a la defensa, canastas fáciles, canastas en el juego interior, malos porcentajes de 3 en el día de hoy en líneas generales, donde pues es de esos días donde la muñeca no funcionó, que es algo que se ha reiterado en varias ocasiones esta temporada, y desde la defensa tienes que ganar este tipo de partidos intermedios, cosa que hizo bien el equipo, pero la verdad es que el tercer cuarto fue lamentable en cuanto a la anotación, con malas decisiones, muchas pérdidas de balón. La verdad, hemos perdido en el día de hoy muchos balones, y eso permitía que el Bilbao Basket pudiera tener algo de vida. Sí que también es cierto que daba la sensación de que esto era momento en el cual el Real Madrid le diera un vuelco al asunto del encuentro, ahí ya se iba a finiquitar absolutamente todo, pero es verdad que el ritmo competitivo del Real Madrid ha sido bastante frío y errático en muchos momentos de la segunda parte, donde a mí, por ejemplo, me ha gustado bastante Tristan Vukcevic, que no ha destacado muchísimo en lo estadístico, pero casi todo lo que ha hecho lo ha hecho limpio, ha dejado además un mate espectacular. Bueno, la línea de siempre de Tristan aportando dentro de esa rotación interior, más si cabe, si no está Walter Tavares. JC Carroll fue un poquito también el que alentó en esa segunda parte los puntos, el que agitaba un poquito la coctelera, el que hacía algo diferente, el que se evidenciaba como el líder ofensivo cuando las cosas no funcionan, y lo que hemos comentado de Poirier, ¿no? Bastante activo en lo que son los rebotes, bastante activo en lo que es la zona del pick and roll, en todo lo que tiene que ver con el juego en estático. La verdad es que Vincent ha estado bastante protagonista. Poquito más que destacar de este partido, chicos. Ahora la próxima parada es frente al Unicaja de Málaga. Tampoco creo que haya que sacar muchísimas conclusiones. Era un partido donde se nota que íbamos al 60% de esfuerzos, porque tenemos un compromiso muy pronto frente al Unicaja de Málaga, donde vamos a ver, porque de alguna manera podemos decidir quién va a ser nuestro rival en ese cruce de los playoffs. De ganar, probablemente podría ser, por ejemplo, Morabanc Andorra, así que vamos a ver qué es lo que pasa, pero en principio la línea es esa: ir recuperando activos, ir recuperando sensaciones individuales, mejorando el juego colectivo. Si es que es verdad que el tiro de 3 está siendo un talón de Aquiles para el Real Madrid en esta temporada, en esta fase de temporada, en muchos encuentros. Ha habido problemas hoy a la hora de manejar el hilo de partido. La Provito le ha perdido balones, Jura ha estado desastroso, Carlos Alocén tampoco ha sido un jugador destacado en sus acciones de velocidad de penetración, tampoco está bien en el tiro. En defensa, Joaquinson también le ha contrarrestado mucho. Entonces, bueno, la verdad es que en la línea exterior hemos tenido poco liderazgo y sensación de que estos jugadores pudieran romper de verdad el encuentro. Pero nos quedamos con la victoria, nos quedamos con lo bueno, y a pensar en nuestra próxima parada, que será en el Martín Carpena, en el próximo partido frente al Unicaja de Málaga. Deja tu comentario, suscríbete al canal, nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.